Muy buenos días, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, agradecido de Dios por esta nueva oportunidad que nos da de reencontrarnos para poder recibir una palabra de parte de Dios, que siempre Dios está anhelando, está dispuesto a traernos una palabra que nos impulse, que nos anime, que nos corrija, que pueda enderezar nuestro camino y nuestros pasos. Vamos a orar agradeciendo a Dios por este día y entonces comenzamos con una nueva serie, con un nuevo tema que nos va a presentar Dios a partir del día de hoy. Oramos, gracias Dios, gracias por este hermoso día, gracias porque podemos acercarnos ante ti confiadamente para hallar oportuno socorro. Gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro abogado, nuestro mejor doctor, el todo de nuestras vidas. Tú eres el mejor pastor. El salmista David decía, Jehová es mi pastor y nada me falta. Gracias Dios porque tú eres nuestro pastor. Y decía también el salmista David, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Gracias por este día, gracias porque nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser está dispuesto, está preparado para recibir la palabra que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar una nueva serie basado en un libro hermoso. Por cierto, este libro tiene nombre de mujer. Hay dos libros solamente, dos libros de la Biblia que tienen nombre de mujer. El libro de Ruth y en este caso el libro de Esther. Pero son libros que contienen una profundidad en la enseñanza, una profundidad en cuanto a principios que nos van a permitir saber quién es Dios para nuestra vida. El tema central de este libro, como especie de introducción, podríamos decir que el tema central es que Dios está al control de todas las cosas. Aun cuando nosotros pensemos tal vez o veamos que las cosas están como enredadas, que las cosas están tal vez no como nosotros quisiéramos. A veces inclusive tendemos a pensar que le pedimos a Dios y Dios como que no estuviese haciendo nada. Bueno, este libro, a través de este libro de Esther, nos va Dios a hablar y a decir que aunque nosotros no veamos nada, Dios está obrando, Dios algo está haciendo. Y me encanta este libro porque hemos venido trabajando algunas series y algunos libros de la Biblia, como por ejemplo en días pasados estuvimos hablando de Nehemías. No hemos estudiado a través de este medio el libro de Daniel, pero en unos devocionales que estamos enviando diariamente también hemos estudiado el libro de Daniel. Y a medida que vamos estudiando la Biblia vemos cómo todos los temas se van concatenando, todos estos personajes se van plasmando en uno solo. La enseñanza va guiada hacia un mismo principio y a través de todas estas historias nosotros podemos notar que Dios realmente, Dios está al control de todas las cosas, que nuestra vida está en las manos de Dios. Y estudiando esto, eso nos da paz, nos da tranquilidad, nos permite saber que tenemos un Dios poderoso, nos permite saber que tenemos un Dios omnipresente, que está en todo lugar y está con nosotros. Un Dios que es capaz de mover sus piezas, mover inclusive personas para poder hacernos bien, para poder traer bendición a nuestras vidas. ¿Sabe? A veces nosotros como seres humanos
estamos es pendiente de tal vez de que tengo una palanca, tal vez de que tengo a alguien metido a alguna institución que me pueda hacer el favor, tal vez alguien que puede resolver mi dificultad. Y a veces terminamos hasta decepcionados, terminamos tristes porque esas personas tal vez en quien confiamos, tal vez que están en posiciones de poder o de autoridad, pensamos que nos van a resolver los problemas y terminamos en el mismo hoyo, terminamos peor que antes. Sin embargo, cuando nuestra confianza está puesta en Dios, entonces podemos tener paz, podemos tener perdón, podemos tener esa seguridad que Dios va a obrar a nuestro favor. Y no solamente que va a obrar a nuestro favor, sino que lo va a hacer aún mejor de lo que nosotros pensamos. Entonces, ese es el tema central del libro. Dios está en control de todo. En este libro vamos a ver cómo Dios preserva a su pueblo y destruye a sus enemigos. Habla de la liberación de los judíos de la muerte, cómo a lo largo de la existencia del pueblo de Dios, muchas veces el enemigo ha utilizado pueblos, ha utilizado personas para tratar de destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, no han podido, no pueden ni podrán destruir al pueblo de Dios porque Dios está bajo su cuidado. Por ejemplo, vemos en el imperio, cuando estaba el imperio egipcio, en el tiempo, por ejemplo, previo a Moisés, cómo el faraón mandó a matar a todos los judíos, los niños judíos, y las parteras se negaron o no hicieron aquello que Faraón había ordenado, y entonces Faraón les ordenó a los soldados el lanzar a los niños al río Nilo, ahogarlos. Es decir, que por mucho tiempo siempre el enemigo, como habíamos dicho, ha utilizado a sus piezas para tratar de debilitar la fe del pueblo judío, para tratar de destruir al pueblo judío. Pero entonces vemos allí como Dios milagrosamente preservó la vida de Moisés con propósito. También el imperio asirio trató de destruir al pueblo judío. Claro, él utilizó otro método. Por ejemplo, el método que utilizaron los asirios fue mezclar a los judíos con otras naciones, de manera de que ellos se olvidaran de su Dios, y entonces poder implantar en ellos otra cultura muy diferente a lo que traían el pueblo de Israel. Sin embargo, tampoco pudieron. El imperio babilónico hizo algo muy parecido. El imperio persa, en este caso estamos en el tiempo de Esther, estamos en el imperio persa. En este tiempo está gobernando el rey Jerjes o el rey Asuero, como lo dice el capítulo 1 de Esther. Y ese es el imperio persa. El imperio romano también intentó destruir a los niños cuando Jesús nació. Bueno, lo cierto es que a lo largo de toda la historia de la humanidad, bueno, desde que nació el pueblo judío, siempre el enemigo ha tratado de destruirlos. En la historia contemporánea, por ejemplo, los nazis trataron de destruir el pueblo judío. Hoy en día los de Hamas o los de Hamas han tratado de destruir. Sin embargo, aquí a lo largo de la historia vemos el cuidado de Dios. Y así como Dios cuida a su pueblo, como Dios ha cuidado al pueblo judío, de igual manera nosotros podemos saber que Dios cuida de ti y Dios cuida de mí. El salmista David en el Salmo 23, él supo decir: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Dios, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Entonces, Dios cuida de ti. Esa es una buena, un buen pensamiento, una buena declaración para hacer cada día en nuestras vidas. Declarar la palabra de Dios en nuestras vidas, saber
que Dios está cuidando de nosotros, saber que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito somos llamados, decía el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Saber que si usted y yo estamos en el propósito de Dios, mire, pueden haber cosas que de repente se pueden presentar y lo podemos ver como que es algo malo, pero mire, entender que Dios no ha nada escapado de su divino control, eso produce paz en nuestras vidas. Entonces, algo curioso que podríamos ver en este libro de Esther es que el nombre de Dios no aparece en este libro, pero su presencia en todos los acontecimientos no se puede negar. ¿Por qué el nombre de Dios no aparece en este libro de Esther? Porque el libro, la historia o todos los acontecimientos son extraídos de los escritos persas, y los persas no, como ellos eran politeístas, no les interesaba de alguna manera colocar en sus escritos que Dios era el que había librado a la nación judía, que el Dios Jehová de los ejércitos era el que había librado a Esther, que había librado a Mardoqueo, que había librado a toda la nación de la muerte. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a estudiar este libro, implícitamente podemos observar que la mano de Dios estuvo en todos los eventos que se presentaron, que se suscitaron en cada uno de los capítulos que vamos a estudiar. El marco histórico es dado en tiempos en que gobernaba, habíamos dicho, el rey Asuero o Jerjes el Grande. Jerjes fue el quinto rey de Persia entre los años 486 y 465 a.C. Ya hacía aproximadamente 50 años que el profeta Daniel ya había fallecido, había muerto, estaba en la presencia de Dios. Ya hacía 50 años aproximadamente que inclusive no solamente Daniel, sino sus amigos habían partido a la presencia de Dios, y sin embargo en este libro podemos ver la influencia que ellos tuvieron, por ejemplo en Mardoqueo. Tal vez Esther no conoció a profeta Daniel, pero se puede pensar, deducir, no lo dice la Biblia, pero sí podemos deducir que Mardoqueo, si no conoció directamente a Daniel, por lo menos tuvo referencia, porque el profeta Daniel fue un hombre importante, de autoridad, el segundo del reino, en el caso de Babilonia y de el imperio persa. Entonces, estoy casi seguro, estoy completamente seguro, mejor dicho, que de alguna manera Daniel influyó en Mardoqueo, que Mardoqueo fue el padre adoptivo de Esther, porque Esther, dice la historia, que los padres de Esther fallecieron cuando ella era pequeña, y entonces Mardoqueo era su primo, y Mardoqueo la tomó, la adoptó, la crió. Entonces, de alguna manera, también Mardoqueo le enseñó esos principios, le enseñó obediencia, pero también le enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, Jerjes fue un hombre soberbio, un hombre que a lo largo de la historia podríamos observar que era un hombre muy orgulloso, prepotente. Sin embargo, que mire, podemos saber que puede estar gobernando, mire, cualquier clase de persona, cualquier clase de hombre, Artajerje, Hitler, quien sea, pero cuando Dios dice, ven acá, yo te voy a usar para algo específico, mire, nadie se puede detener ante el poderío de Dios. Inclusive la Biblia dice, Salomón decía que Dios guía a todos los reyes, a todos los gobernantes, a todas las autoridades hacia su propósito.
por más prepotentes que se quieran presentar y se quieran ver, Dios está también al control de todos ellos. Entonces, la historia de Esther se desarrolla en medio de este gobierno de Jerjes o de Asuero. Entonces fue 50 años después de Daniel y 50 años aproximadamente antes de Nehemías. Nosotros ya estudiamos lo que es el libro de Nehemías. Este libro se desarrolla también, podríamos decir, que se desarrolló o se escribió o su historia se desarrolló entre la primera salida de los judíos del imperio persa hacia Jerusalén con Zorobabel y el segundo regreso con Esdras. Recordemos que los judíos estaban cautivos allí, Nabucodonosor se lo había llevado cautivo a Babilonia cuando estaba el imperio babilónico, y después que cayó el imperio babilónico que se instaura el imperio persa, entonces allí quedaron los judíos, estaban allí bajo el dominio del imperio persa. 50 años atrás, a través del rey Darío, que era un gobernante también del imperio persa, dio el permiso para que los judíos pudiesen regresar a su ciudad y poder reconstruir el templo de Jerusalén. Y Darío dio ese permiso y muchos de los judíos que estaban allí en Babilonia regresaron a Jerusalén. Sin embargo, aproximadamente 2 millones de judíos fueron llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia. Pero cuando les tocó regresar de Babilonia a Jerusalén, 70 años después, entonces únicamente regresaron 50.000 aproximadamente. Eso es como el 2, el 3% de los que regresaron. La mayor parte de los judíos quisieron quedarse en Babilonia, y entre esos Mardoqueo. No sabemos por qué Mardoqueo y Esther se quedaron allí en Babilonia y no regresaron a Jerusalén. Sin embargo, hay momentos en que Dios nos permite hacer algo y no sabemos con qué propósito. No sabemos si Mardoqueo de repente pensó, oye, yo voy a regresar a Jerusalén, pero Dios colocó en su corazón el poder quedarse porque sabía que en Mardoqueo y en Esther había un propósito, algo tenían que hacer todavía allí en Babilonia, en este caso bajo el imperio persa. Entonces se piensa que este libro lo escribió Esdras o Mardoqueo, o sea, no está claro. Sin embargo, sabemos que aun cuando lo haya escrito cualquier hombre, fue inspirado por el Espíritu Santo para dejarnos esta historia y poder dejarnos un principio y una enseñanza que pudiese fortalecer nuestra vida. Entonces aquí en este libro vamos a observar a 3 protagonistas, 3 personajes que se destacan en esta historia. En este caso Esther, que es una mujer bella, valiente y obediente, una joven judía, quien decidió arriesgar su vida para salvar a su pueblo. También vamos a encontrar a Mardoqueo, que era padrastro y primo de Esther, como ya lo dijimos, y quien descubre los planes en contra de los judíos y decide hacer algo también. Y encontramos a un tercer personaje, vamos a encontrar un tercer personaje que es Amán. Amán era amalecita, uno de los pueblos que se opuso más al pueblo de Israel. Inclusive dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida, el primer pueblo que se lo opuso y con quien hizo guerra Israel fue justamente contra los amalecitas. Dice allí en Éxodo capítulo 17 que tuvo que Josué pelear
contra ellos porque los amalecitas no lo dejaban pasar. Y a lo largo de la historia de Israel siempre vemos que hubo un amalecita, que hubo el pueblo de Amalec que se interpuso, que fue como una piedrita en el zapato para el pueblo de Israel. Entonces, Amán era de ese pueblo, era un primer ministro persa y el malo aquí de la película. ¿Por qué? Porque utilizó su posición de autoridad, para hacer el mal, para tratar de destruir no solamente un pueblo, sino tratar de destruir a una persona, que era Mardoqueo, aun cuando ellos no le estaban haciendo nada. Sin embargo, su posición de autoridad lo llevó a tratar de hacerle mal a este pueblo. De alguna manera, algunas cosas que hacía Mardoqueo, que ya lo vamos a ver, causó una molestia en Amán. Y entonces Amán dijo, bueno, yo tengo esta autoridad, vamos a quitarnos a esta persona de encima y vamos a tratar de matarla. Entonces Amán es el malo de la película. Siempre en toda película, ¿verdad?, tiene que haber un malo. Bueno, en este caso Amán. Si usted tiene un hijo, va a tener un hijo o un nieto, trate de no ponerle Amán. Amán, entonces, un ministro, una persona que utiliza su puesto de autoridad para hacer el mal. Note que en este tiempo de Zorobabel, de Esdras, de Esther, de Nehemías, a lo largo de toda la Biblia vemos grandes hombres de Dios que tuvieron oposición, tuvieron personas que trataron de obstaculizar el trabajo que ellos estaban haciendo, de lo que ellos estaban haciendo, de tratar de cortar el propósito de Dios para su vida. Entonces, aquí en este caso de Esther también vemos a un hombre, pues, que enemigo del propósito de Dios. A lo largo de toda la Biblia vamos a ver eso, persona que el enemigo utiliza para tratar de frustrar los planes de Dios. Sin embargo, a través de este libro nosotros vemos que Dios siempre impone su autoridad, Dios siempre luce como el vencedor, el victorioso, y por supuesto en su pueblo también obtiene esa victoria a través del poder de Dios. Entonces vamos a comenzar después de esta introducción. Yo sé que es un poquito largo, pero quería ponerlo en contexto. No nos va a dar tiempo de estudiar todo el capítulo 1 de Esther, pero sí quería ponerlo en contexto del libro tan hermoso, tan maravilloso, que contiene una enseñanza tan loable y tan perfecta para nuestra vida. Quería ponerlo en contexto. Comienza diciendo el versículo 1 del capítulo 1 de Esther, y le voy a invitar para que usted pueda mantener su Biblia en su mano y a lo largo de todo este tiempo usted pueda leer con calma en su casa este libro y pueda también recibir esa palabra que Dios tiene para usted, y usted pueda meditar a lo largo de la semana, pueda meditar en la palabra que Dios nos está dando a través de este libro. Dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Entonces habíamos dicho que Asuero es el mismo rey Artajerjes. Artajerjes es el padre, Jerjes o Asuero es el padre de Artajerjes. Asuero es el que está, o Jerjes es el que está en el tiempo de Esther, pero Artajerjes, que es su hijo, es el que está en el tiempo de Nehemías. Entonces, este Asuero, entonces estamos diciendo que es el que está, que es el que está gobernando en este tiempo. Dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Mire, aquí está hablando de el poder, aquí estamos hablando de la extensión
de territorio que tenía este imperio. Inclusive cuando el profeta Daniel está hablando acerca del imperio persa, en el capítulo 2 de Daniel, lo presenta con el pecho y los dos brazos de plata. En el capítulo 7 de Daniel lo presenta como un oso por lo imponente del imperio. En el capítulo 8 de Daniel entonces lo presenta como un carnero, también por lo imponente de que se presentaba, y por la extensión, por lo grande de la extensión de territorio que había en este imperio persa. Por eso dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Entonces aquí vemos lo grande, ¿no? Ahora, cuando ya de por sí los reyes de aquel momento, los reyes de los imperios, eran hombres orgullosos, prepotentes, autosuficientes, y bueno, más Jerjes, que era un hombre, que era un hombre no solamente de mucha autoridad, sino un hombre que de alguna manera se imponía. Además de que los reyes, la mayoría de los reyes de aquel momento eran reyes muy temperamentales, que si no le caía bien a alguien, bueno, lo mandaba a matar. Si alguien de repente entraba al palacio y estaba triste, lo podía mandar a matar porque le estaba aguando la fiesta, le estaba poniendo el día triste. Y bueno, eran reyes muy temperamentales. Entonces, en ese tiempo estaba gobernando Jerjes, y en ese tiempo, ¿por qué decimos esto? Porque ahí donde vamos a valorar realmente el esfuerzo, lo que vivió la reina Esther, porque a veces decimos: no, la reina Esther vivió en un palacio, la reina Esther fue privilegiada al estar allí en el palacio con el rey, era la esposa del rey. Bueno, quiero decirles que en aquel tiempo el ser reina no era un gran privilegio, y ya vamos a ver por qué, ¿no? Dice el versículo 2, a partir del versículo 2 de Esther, del capítulo 1, dice que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia, y de Media, gobernadores y príncipes de provincia, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Bueno, aquí dice que se está desarrollando todo esto en Susa. Susa fue una ciudad muy interesante en la historia bíblica, porque aquí la historia de Esther se desarrolló en Susa, pero cuando nosotros vemos en Daniel, estudiamos el libro de Daniel dice la Biblia que Daniel vio todas aquellas visiones y todas aquellas profecías. Él estaba en Susa. Cuando leemos el libro de Nehemías, vemos que Nehemías también estaba en Susa. Entonces, Susa allí estaba el palacio, y fue una ciudad interesante, y fue una ciudad que se nombró mucho en la historia bíblica y en el acontecer bíblico. Ahora, dice que en aquel tiempo el rey Asuero manda a llamar a los príncipes de las provincias, a los más importantes personajes del imperio, y dice que hace una fiesta. Y la fiesta, bueno, en aquellos momentos las fiestas que hacían los reyes era para mostrar el ímpetu, para mostrar su riqueza, para mostrar su poderío, y para mostrar todo lo que tenían. En este caso, la fiesta, bueno, duró un poquito de tiempo, duró 6 meses la fiesta. Y no solamente eso, sino que a la par de que Jerjes
estaba, o Asuero estaba con aquellos hombres importantes de las provincias y del imperio. A la par, la reina estaba con las esposas de aquellos hombres. En ese tiempo la reina no era Esther, sino que era Basti. Se llamaba la reina o la esposa del rey Asuero. Bueno, cuando terminó los 6 meses de la fiesta, el rey Asuero, pensando, dijo: oye, pero el tiempo se nos fue rápido, 6 meses solamente de fiesta, vamos a hacer 7 días más de fiesta. Quiero decirles que en aquel tiempo la fiesta no era solamente para que el rey Asuero mostrara su poder y mostrara el ímpetu de su gobierno y mostrara su riqueza, sino que dice la historia que Asuero quería comenzar una guerra con Grecia, quería invadir Grecia, y entonces de alguna manera mandó a llamar a todas las provincias, a todos los príncipes, a todos los personajes, para convencerlos de que realmente esa guerra él la podía hacer, tenía la capacidad económica, tenía la capacidad física, tenía el ejército para poder invadir y poder hacer la guerra contra Grecia. Entonces se dice que la historia dice que esta fiesta tan larga era también tratando de convencer a todas las provincias y convencer a todos los príncipes que lo acompañara de alguna manera en esta gran batalla y en esta gran guerra. Dice el versículo 5: y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Es decir, que ahora no solamente la fiesta era para los príncipes y los personajes importantes del imperio, sino que ahora hizo la fiesta para toda la ciudad de Susa, involucró a toda la ciudad. Dice el versículo 6: el pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Aquí, bueno, nosotros podemos ver lo impetuoso de su imperio, el lujo, el valor que había allí en su imperio, porque toda persona que entraba allí podía observar lo que él tenía. Y mire lo que dice el versículo 7: y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Es decir, que nadie estaba obligado a beber. El que quería beber bebía, y el que no quería beber no bebía. El que quería beberse 2 copas se bebía 2 copas solamente. Nadie estaba obligado, porque en aquel tiempo también el rey podía obligarlos a beber. Recordemos que los reyes en aquel momento se creían dioses. Entonces, si se creían dioses, lo que ellos decían era una palabra fidedigna, se tenía que obedecer. Dice el versículo 9: asimismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, recordemos que hizo una fiesta 6 meses, después lo alargó 7 días más. Al 7º día de esos últimos 7 días, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas. Qué nombre tan raro. Bueno, esos eran nombres persas.
eran eunucos del rey, hombres de su confianza, y dice la Biblia acá que eran 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, y los mandó que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Ahora dice el versículo 12, más la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya se nos ha ido el tiempo. Pero ¿qué podemos extraer de esta primera parte que hemos leído? En primer lugar, podemos extraer que Dios tiene todo bajo su divino control. En segundo lugar, podemos extraer de esta parte que leímos que, mire, todos los acontecimientos que se han venido dando aquí en el palacio, en este caso en Susa, en el palacio del rey, todo esto llevaba un propósito. Y a partir del capítulo 2 vamos a ver ese propósito. La semana que viene vamos a culminar con el capítulo 1, pero a lo largo de que vayamos estudiando el libro de Esther vamos a ir viendo ese propósito. Mire, quiero decirles algo. Cuando lo que le decía antes, que Pablo decía en Romanos capítulo 8, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Tal vez tú no entiendes algunos acontecimientos que se vienen suscitando en tu vida. Si tú estás en Dios, si tú eres hijo o hija de Dios, vives para Dios y vives en su propósito, vives para Él, quiero decirte que cada acontecimiento que se va suscitando en tu vida, eso tiene un propósito. Claro está, no son cosas tal vez que tú te has buscado, porque por ejemplo si una persona robó y entonces hoy está en la cárcel, ay Señor, ¿cómo tú permitiste esto? No, ya va, eso no fue Dios que te metió en la cárcel, fue consecuencia de tu pecado, fue consecuencia de tu actuar. Pero cuando tú de repente se te ha metido en la cárcel, un ejemplo, se te ha metido en la cárcel injustamente, o están hablando de ti injustamente, o de repente te pasó algo injustamente, está sucediendo algo de forma injusta, tú no te lo has buscado, sino que de repente está sucediendo, algún propósito Dios tiene allí con eso. Algo Dios va a hacer. Descansa en Dios, ten paz en Dios, deposita tu vida en Dios y Dios entonces hará. El salmista David decía en el Salmo 37, decía, confía en Él y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Solamente te está pidiendo Dios que confíes en Él. Hoy es un día, esta es una semana para confiar en lo que Dios está haciendo, confiar en su cuidado, confiar en que a pesar de que hayan enemigos a nuestro alrededor o personas que sean usadas por el enemigo de nuestras almas para tratar de menoscabar nuestra fe, de debilitar nuestra fe, créelo que Dios no va a permitir que esos enemigos puedan tener la victoria contra ti. Al final tú vas a ver que Dios es más que victorioso, que en Él tenemos siempre la victoria. Así que confiemos en el Señor, cubrámonos con su presencia y tengamos la seguridad que su presencia provee todas las cosas para nuestra vida, nos protege, que en su presencia hay plenitud de gozo. Así que mis amados, que esta semana su presencia sea nuestra mejor aliado, que esta semana la presencia de Dios traiga gozo y fortaleza a nuestras vidas. Un gran abrazo para todos y no se pierda la continuación de esta historia del libro de Esther.
y suscríbase también a nuestro canal, a nuestro canal de YouTube. Ya estamos en YouTube, nuestro canal de YouTube, Iglesia El Cordero de Dios de Venezuela. Dios les bendiga y Dios les guarde. Oremos. Padre, gracias por este día tan hermoso. Gracias porque podemos acercarnos ante ti sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Sabiendo, mi Dios amado, que todas las cosas están bajo tu divino control. Aun cuando nosotros no veamos lo que estás haciendo, sabemos que algo tú estás haciendo, oh mi Dios. Ponemos nuestra vida en tus manos, sabiendo que en tus manos estamos bien. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un gran abrazo para todos y que Dios les bendiga.